Continuamos, vamos con esta clase número 15 y última de esta materia. Un cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos, oiga, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 y 5. Ahora, uno de los detalles que hace que muchos de nosotros como iglesia no nos movamos en la unidad es porque muchos cuando llegamos a un sitio tenemos ciertos conocimientos. No es malo que los tenga. Sígalos teniendo, sí, pero usted llegó a una casa donde usted no es jefe, ni lo están buscando a usted como jefe. Usted debe de llegar, si Dios lo trajo, a dejarse guiar por los que ya están ahí. Y si usted trae un mensaje de parte de Dios, pues los que están ahí tienen que recibir esa información. ¿Sí? Es decir, los que están ahí ya tienen que estar informados de lo que usted trae. Es decir, cuando Pedro llegó a la casa de capítulo 10 de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, pregunto, ¿allá lo estaban esperando o no lo estaban esperando? Claro. Es más, cuando los dos soldados, si mal no recuerdo, o un soldado y dos... Los enviados de Cornelio fueron a la casa donde estaba Pedro. ¿Pedro los estaba esperando o no los estaba esperando? Eso es relativo entonces. Ahora, muchos de nosotros llegamos a un sitio porque quisimos ir, no porque el Espíritu nos guió, entonces queremos imponernos. ¿Eso es unidad? No. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, o todos se nos dio a beber, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera a Corintios 12, 12 y 13. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Alguien puede decir algo de los que están aquí? Y miembros cada uno en particular. Primera a Corintios 12:27, solícitos en guardar, oiga, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo. Efesios 4, 3 y 4. Porque el marido es cabeza de la mujer. Esta no es una clase de marido y mujer, no. Vamos al detalle. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Efesios 5:23, el término aquí es cuerpo, es unidad. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18, un pueblo más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:19. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Pregunto yo, ¿cuántos pueblos tiene Dios? Uno solo. ¿Cuántos estados conforman al estado Lara? Uno. ¿Cuántos municipios componen al municipio Iribarren? Uno. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una. Que hay diferentes congregaciones. Ok, listo, lo aceptamos. Apocalipsis 21:13. Una iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Según algunos exégetas, óigame, cuando Jesús le dijo sobre esta roca, hizo así. Porque no es sobre Pedro, porque Pedro es piedra pequeña. Pedro, Petra, piedra pequeña. Y sobre esta roca, él edificaré mi iglesia. Por si acaso no hay un católico por ahí. Ahora, eso es Mateo 16:18. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5:23.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Primera a Timoteo 3:15. Una casa. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa. Una casa tiene Dios de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Primera Timoteo 3:15. Una nación. Pregunto yo, ¿cuántas naciones conforman a la República Bolivariana de Venezuela? Una sola. Una sola. Ahora, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Un sacerdocio, mas vosotros sois linaje escogido. Oiga, real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Una morada. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a Corintios 3:16. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:21. Un templo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a Corintios 3:16. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21. Por si acaso le faltan algunos textos por saber de la unidad de una casa y todo eso, aquí tiene un lote. Amén. Y espero que cuando el que le toque esta parte, por lo mínimo me presente unos 3 de los 10 textos que están aquí. No la cita, sino el texto escrito. Voy aclarando esa. La bendición se da cuando como hijos de un solo Padre aprendemos a vivir en unanimidad o en armonía. Oiga, Hechos 2:1 dice que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Hechos 2:1 dice que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, sobre la iglesia. Oiga, cuando estaban unánimes como un solo cuerpo. Eso fue allá. Pero aquí el Espíritu Santo no va a descender porque ya está en nosotros. Es otro caso diferente también. Un solo cuerpo, podían estar juntos, un solo cuerpo, podían estar juntos, pero si no reina la unidad, no hay presencia ni manifestación del Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Escúcheme, este caso es único y no se ha vuelto a manifestar ni se dará más nunca. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nunca había venido como vino aquí. Y vino y se quedó. Ahora, cuando están en Hechos capítulo 10, cuando están en la casa de Cornelio, Pedro está predicando. Ellos estaban juntos y unánimes escuchando el mensaje que Pedro traía. ¿Cuál era el mensaje de Pedro? Que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando ellos están oyendo y aceptando todo lo que Pedro está diciendo, el Espíritu Santo vino sobre ellos sin que nadie impusiera mano. Pero vino la manifestación que ya estaba. No es que descendió, estaba en Pedro y en los otros que andaban con Pedro. ¿Se capta eso, verdad? Amén. Entonces, estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas, oiga, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ha habido otra ocasión en la Biblia donde esta manifestación de lenguas repartidas como de fuego se haya visto en alguien? No. ¿Por qué razón se dio esa manifestación? Desde el ámbito natural visible. Porque no eran tan espirituales como debieran serlo.
era algo nuevo, que en el mundo espiritual se estaba manifestando, pero que se estaba demostrando en el mundo físico. Pero como ya se dio, ya está, no es necesario que vuelvan a verse las lenguas repartidas como de fuego sobre nadie, porque ya es algo que es una realidad. ¿Se copia eso? ¿Se entiende eso? Entonces no esperemos ahorita lenguas repartidas como de fuego para decir que está el Espíritu. Ya Hechos capítulo 2 está escrito, lo que tenemos que conocerlo, aceptar lo que conocemos, confesar lo que conocemos y caminar en lo que conocemos. Los 4 pasos de la fe. Ajá. Ahora, fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2, 1 y 14. Tengan presente que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia como cuerpo cuando tenían un solo sentir. Lo paradójico del caso es que cuando el Espíritu vino sobre la iglesia, estos estaban unánimes y ahora que el Espíritu Santo, oiga, está en la iglesia se divide. La bendición de Dios a favor de la iglesia se dará o descenderá o fluirá, en este caso, cuando la iglesia, aprenda a vivir en armonía, en comunión, en unanimidad. El salmista David presenta esta verdad que se dio en la dispensación pasada, que tiene mayor fuerza en la dispensación presente, la de la gracia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133, 1 al 3. Nuestra vida devocional tendrá relevancia y será tomada en cuenta por Dios y tendremos respuesta de Él. Es cuando aprendamos a vivir en unanimidad o en armonía. Esta verdad la presentó Jesús en uno de sus discursos. Él dijo: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieras, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo 18, 19 y 20. Observe el pasaje. Jesús viene tratando el caso de entre un agraviado y un agresor y un testigo. Si estos 2 o 3 se ponen de acuerdo en el conflicto, todo lo que pidan en relación todo lo que pidiereis lo recibiréis de Dios. Como hijo de Dios debemos aprender y a esforzarnos a construir para la unidad, para que aprendamos a vivir en unanimidad. La unidad se puede dar en forma, bilateral, es decir, yo me uno y tú te unes, bilateral, o unilateral, es decir, tú no te quieres unir, pero yo me uno, y yo busco unirme, y tú te me escondes, tú buscas evadirme, pero como la unidad está en mí, y yo sé que la unidad es lo que Dios determina y necesita para manifestar su espíritu, yo practico la unidad. Así sea bilateral, cuando tú y yo y tú, o si tú no quieres, yo voy a insistir en la unidad, porque es el propósito de Dios. Amén. Ahora, unilateral, pero hay que empezar a trabajar a favor de ella. La unidad de la iglesia en su manifestación está en que nos aceptemos con todos nuestros errores y que estemos dispuestos a corregirnos
sometiéndonos al Espíritu y a su guianza. La unidad de la iglesia en su unanimidad está en que no hagamos excepción ni acepción de persona, que no tengamos favoritos en un grupo ni excluimos a nadie. La unidad de la iglesia en su unanimidad está en que nos podamos cubrir las diferencias de cualquier índole física o espiritual o financiera. La unidad, la única, oración que no ha podido ser contestada es la que Jesús hizo por la unidad de los discípulos y de los que iban a creer. Que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Juan 17, 21 y 23. Lo paradójico del caso es que Satanás ha logrado hacer con los demonios lo que el Espíritu Santo no ha podido hacer con la iglesia. Unirlos para venir contra las tinieblas. Coloca en nuestro espíritu el carácter de Dios, el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, abundancia, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas virtudes nombradas en el pasaje revelan el carácter de Dios que se debe reflejar en la vida del creyente. Debemos aclarar que quien da o debe dar fruto es el creyente, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no da fruto de amor, Él es amor. Del mismo modo es gozo, paz, entre otros. El pasaje dice el fruto en singular, indicando una naturaleza y propiedad, no simples manifestaciones. Jesús dijo en Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, usted y yo, que en mí no lleve fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiaré, para que lleve más frutos. Ahora, ese término lo quitaré. Hay un salmo, el Salmo 1, no recuerdo si es el versículo 4, dice, porque no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, alguien que se empeñe en no dar fruto en la congregación de los justos, no puede permanecer. Las circunstancias lo echarán. No sirve para él propósito. La salvación, si la alcanzó, la obtiene, la tendrá, no se deja quebrantar, entonces pasa a la otra etapa. Dios no quebranta a nadie. Yo tengo que quebrantarme. Pero Dios entonces desmenuza. Ahí. Cristo es la roca. Amén. Sobre quien él cayere será quebrantado. Pero sobre quien cayere él, le desmenuzará. Si lo han leído, ¿verdad? Si observamos el pasaje, Jesús es la vid, el Padre es el labrador y los pámpanos somos nosotros, que somos los llamados a dar fruto. El Espíritu Santo es una persona que tiene un alma, pero no tiene cuerpo. El cuerpo del Espíritu somos nosotros. ¿Alguien puede decir algo? Por lo tanto, es en nosotros que se va a dejar ver lo que Él es. Gálatas 5:16 dice que somos nosotros quienes no debemos satisfacer los deseos de la carne para reflejar así la naturaleza del Espíritu que es santo. Efesios 4:22 dice que somos nosotros quienes tenemos que despojarnos del viejo hombre y a su vez vestirnos del nuevo hombre. Colosenses 3:5 dice que somos nosotros quienes debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Romanos 13:12 dice que
somos nosotros quienes tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Dos cosas debemos tomar en cuenta con lo relacionado al Espíritu Santo y el fruto. El Espíritu Santo se limita a colocar en ti el carácter de Dios como producto del nuevo nacimiento. De ti depende que se deje ver en ti el carácter de Dios. Esto indica que es vano que digas al Espíritu Santo que manifieste en ti lo que tú tienes que manifestar. Es decir, avívame, Espíritu, avívame. No, como dijo Pablo a Timoteo, aviva el don que está en ti. Entonces, ¿quién es el que se va a avivar? Nosotros. Señor, quítame esto, Señor. No, abandónalo tú. No le pidas al Espíritu Santo que te lo quite. Ya te ha dado. Ya te ha dado. Es decir, no le pidas amor. Ya todo el amor de Dios fue depositado en ti. Amén. Romanos 5:5, léalo si no lo cree todavía lo que yo le digo. No le pidas más poder, porque la plenitud del poder de Dios reposa en ti, ya que eres morada del Espíritu Santo. Solo debes conocer la naturaleza de Dios para aplicarlo y dejarlo manifestar, renunciando a tu propia carnalidad para vivir en el Espíritu, y para esto se requiere el dominio propio, que lo tenemos. El término dominio propio viene del griego enkrateian, tiene que ver con la fuerza de voluntad. Pablo plasmó en sus escritos a Timoteo una verdad en relación al dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Amén. De amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo. Hechos 24:25. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra. Segunda de Pedro 1:3-9. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales en el nivel de disciplina que tiene la persona, en evitando que la vida se desmorone. El dominio propio tiene que ver con el retener por dentro. Tito 1:8, dueño de sí mismo. Es ser vigilante de uno mismo. Primera a Timoteo 4:16, tener cuidado de ti mismo. Es una abnegación interna, una renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de la vida del Espíritu. Mateo 16:24. Vino a darle continuidad al ministerio de Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero esa continuidad del ministerio de Cristo la está haciendo a través tuyo y a través mío. Amén. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, hablando Jesús a los discípulos, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre, oiga, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Oiga, porque mora con vosotros. Es decir, para el momento que Jesús lo dijo, el Espíritu Santo estaba en él, no estaba en los discípulos. Por eso el texto dice, mora con vosotros. Ahora, estará y estará en
vosotros. Entonces, ese y estará ya es una realidad. ¿Sí? Ya ese estará, ya es una realidad. Es más, se hizo una realidad de Hechos capítulo 2 para acá. Ahora, Juan 14, 2 y 17. Para entender lo que acabo de decir, es necesario analizar la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús y luego sobre nosotros. Salmo 133, 1. Jesús, mientras estuvo en la tierra, caminó y operó totalmente como hombre. Siendo Dios, no operó como Dios. Todo lo que hizo, lo hizo como hombre. En Jesús operó lo que se llama la kenosis. Kenosis, término griego que significa vaciarse, despojarse. El término kenosis relacionado a Cristo implica el vaciarse y despojarse de todas sus prerrogativas, como verbo, ¿sí? Propiedades y principios divinos que siendo Dios tenía que dejar de operar como Dios. ¿Están aquí? Amén. Jesús nunca dejó de ser Dios. Sencillamente se limitó en lo absoluto en sus propiedades divinas para llevar a cabo el plan de salvación. Por lo tanto, mientras Jesús estuvo en el ejercicio de su ministerio, no operó en las propiedades divinas. Amén. Amén. Y usted y yo, óigame, usted y yo no hemos dejado de ser seres humanos. Amén. Pero tenemos que despojarnos de las malas mañas de seres humanos. Así como Jesús se despojó de su prerrogativa, de su divinidad, de la omnisciencia, de la omnipresencia, usted y yo tenemos que despojarnos de otras. ¿Están aquí o se fueron? Ajá, usted sabe de cuáles, ¿no? Ajá. Ahora, la kenosis en Jesús se dio en que siendo Dios, en el transcurso de su ministerio no debía operar como Dios. Tenía que caminar en la condición humana como un hombre. Hubo etapas en el ejercicio de su ministerio en las que en Jesús manifestó la divinidad, pero dicho acto no afectó el ministerio de salvación. Aquí vienen una. Recibió adoración. Mateo 14, 33 y Juan 5, 23. Perdonó pecado. Marcos 2, 1 y 12 y Lucas 7, 48 y 49. Se titula Señor del día de reposo. Marcos 2, 28. Se adjudicó el yo soy que solo le pertenece a Dios y a su independencia. Juan 6, 35, 6, 41 y 6, 48, 6, 51, 8, 24, 17 y 14, 6. Cambió el sentido de la inspiración, oiga, de las escrituras. Mateo 5, 21 y 28. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Mas yo digo ahora. ¿Sabe lo que le faltó a Jesús decir ahí? Oíste que cuando fui verbo les dije aquello, ahora como Jesús, como hombre les digo esto. Ahí la tienen pues clarita, parafraseada ahí. Ahora, debemos aclarar que todas estas manifestaciones en su divinidad no afectaron el plan de salvación que Dios Padre tenía que desarrollar en su Hijo. Cuando nos referimos a afectar el plan de salvación, estamos enseñando una verdad que parte de un principio que no puede ser alterado. Si el diablo en el huerto del Edén venció a un hombre, tenía que ser un hombre quien venciera al diablo también. No podía ser Dios. Esto indica que todos los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo que moraba en él. No hay un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su humanidad haya hecho. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, hablando del Padre, y con poder a Jesús de Nazaret, hablando del Dios Jesús, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios, el término Dios aquí se refiere al Espíritu Santo, estaba con él. En Mateo 1:28 Jesús afirma expulsar los demonios por el Espíritu de Dios, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos está entre ustedes. En Lucas 4:14 se nos dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, en el comienzo de su ministerio. Pero cuando él llega a Galilea, venía ¿de dónde? De la kenosis en el desierto. Cuando el diablo le sirvió de todo y le ofreció de todo, y él dijo, si este animal me está ofreciendo todas estas cosas, ¿cuántas y cuán grandes serán las que mi Padre me tiene para mí? No hizo como algunos de nosotros cuando la tentación viene, se nos sale la lengüita para afuera y accesamos como al perrito. ¿Sí? No hizo así. ¿Qué chance bueno tengo aquí? No. ¿Qué dijo él? Si este animal me está ofreciendo todas estas cosas, cuán grande y glorioso será lo que mi Padre tiene para mí. ¿Se recuerdan eso, no? Las Escrituras solo registran un milagro que se dio por la intervención del Verbo en la vida de Jesús, y este fue en las bodas de Canaán, convirtiendo las aguas en vino. En la respuesta que Jesús le da a María, vemos a Jesús refutando dicha demanda. Analicemos el pasaje. Seguidamente, al darse la kenosis, se dio en él lo que se llama la plerosis, palabra en griego que se encuentra en Lucas 4:1, que significa el ser revestido, dotado, rebosado, llenado, completado de algo o de alguien. En este caso, del Espíritu Santo que estaba en él. Debo decir que todas las obras, milagros, prodigios y sanidades que se dieron en el ministerio de Jesús no las hizo él en forma directa, las hizo el Espíritu Santo de Dios que moraba en él. Esto es lo que enseña la palabra en Mateo 12:28, Lucas 4:14 y 19, y 5:17 y Hechos 10:38. Fundamentalmente, en ellas podemos alegar que no fue Jesús quien hizo la obra, fue el Espíritu Santo de Dios en él como hombre. Jesús fue un canal y un medio por el cual el poder del Espíritu se manifestaba y fluía. De esta forma, Jesús llevó a cabo su ministerio, y antes de ser ascendido a los cielos, les dio la comisión a sus discípulos para que manifestaran el poder del Espíritu. La iglesia es el canal y el medio por donde fluye y se manifiesta el poder de Dios a través de su Espíritu, igual como se manifestó en Cristo. Por esta causa, Él les dijo a sus discípulos, que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder desde lo alto. Les pidió encarecidamente que no hicieran nada hasta que el poder viniera sobre ellos. He aquí, yo os enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Lucas 24:49. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Hechos 1:4. Los dones en la iglesia. Ya lo vamos a ver también brevemente. Este es un punto que no voy a profundizar, debido a que este ministerio tiene un estudio preciso acerca de los mismos. Es la materia que viene. Sin embargo, quiero puntualizar un fenómeno que se ha venido dando en
nuestras iglesias, tocante al lugar que se le ha venido dando a los dones. Una cosa es hablar de los dones del Espíritu, otra cosa es hablar del Espíritu Santo como don de Dios para la iglesia. El término utilizado para referirse a los dones del Espíritu es carismata, mientras que para hacer referencia al don del Espíritu Santo es dorea. Hechos 2:38, 10:45 y 11:17. Según Juan 2, 3 y 16, Jesús es un don de Dios para el mundo, no para la iglesia, mientras que el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Juan 14, 17. Según los textos mencionados, Jesús es primordialmente un don de Dios para el mundo y el Espíritu Santo lo es para la iglesia. Teniendo el conocimiento del Espíritu Santo como don de Dios para la iglesia, se debe tener cuidado, oiga, en no dar el primer lugar a los dones en lugar de dárselo al dueño y señor de los dones. El orden de valores y principios correcto es que el Espíritu Santo tiene el primer lugar y los dones pasan al segundo lugar. Otro de los errores en que no debemos caer es hacer de los dones que al mismo, es hacer quien manifiesta los dones una estrella. Da pena y tristeza ver cómo se promociona más el receptor de los dones que al mismo Espíritu Santo, quien es el dador y el Señor de los dones. No dejemos que nada ni nadie ocupe el lugar del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo es el centro de todas las cosas, el aceite como símbolo del Espíritu. Y terminamos con esto, señoras y señores. Teológica y bíblicamente, el aceite nunca ha sido tipo del Espíritu Santo. Cuando hice mención de la unción en el Antiguo y en el Nuevo Pacto y sus diferencias, una de las cosas que se mencionan es el elemento que se utiliza para la unción. En el Antiguo Pacto se utilizaba, tiempo pasado, sacerdocio de Aarón, el aceite de la unción del santo que se llamaba el ungüento. Este era un aceite de oliva mezclado con especies aromáticas. El acto de tomar este aceite y derramarlo sobre alguien o algo recibía el nombre de unción. Cabe destacar que sobre la persona en la que se derramaba el aceite se le llamaba el ungido, y sobre este venía el Espíritu Santo en una misión respaldando con poder. Observe que el aceite es el elemento que se usa o se usaba para ungir, y el Espíritu Santo es la persona que venía con el poder a respaldar al ungido. Según Éxodo 30, 22 y 23, el aceite no era el tipo del Espíritu. El aceite era, oiga, el elemento que se utilizaba para ungir. Y el Espíritu es la persona que venía sobre quien era ungido. En un supuesto negado que el aceite sea tipo del Espíritu, ¿por qué seguir usando el aceite cuando tenemos en nosotros el cumplimiento y la revelación de lo verdadero, es decir, el Espíritu Santo? Cuando lo verdadero se manifiesta, el tipo, si es que fue tipo, pierde su fuerza y vigencia. Es una ofensa, oiga, contra el Espíritu Santo el que estemos utilizando un elemento como el aceite y no le demos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Es como si aún utilizáramos sacrificio de corderos, descartando a Jesús como el Cordero de Dios.
El caso registrado en Mateo, oiga, 25, 1 y 13, la parábola de las 10 vírgenes es el más grande error de interpretación exegética. De paso, es una herejía interpretar el aceite de las viudas como el Espíritu Santo, por la razón que a continuación se explican. En primer lugar, la parábola de las 10 vírgenes encierra un cuadro parabólico al juicio al que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes van a reinar con Cristo en el milenio. Es una parábola aplicada a la nación de Israel, reflejando el trato de Dios con su pueblo, pero no es aplicable al trato de Dios con la iglesia cristiana. En segundo lugar, en un supuesto negado que el aceite sea tipo del Espíritu, estaría en contraste con lo manifestado en Hechos 8, 18 y 20, cuando Simón quiso comprar el don de Dios que se relaciona con el Espíritu y sus operaciones. Mi pregunta es, si el Espíritu Santo no se obtiene por dinero en lo absoluto, ¿cómo es que las vírgenes fueron a comprar aceite que sería equivalente al Espíritu Santo? Esta aplicación que le dan al aceite en la parábola está fuera de realidad. Es el más grande error exegético que se haya enseñado en la historia de la iglesia. Lo tercero, el aceite mencionado en Marcos 6:13, Santiago 5:14, era totalmente medicinal y se usaba para la higiene y la limpieza de los enfermos, pero no tenía nada que ver con la divinidad del Espíritu Santo. El término que se utilizó en estos pasajes fue aleifo, relativo al refrigerio físico o a la higiene y a la limpieza de las heridas. No fue el término crios, que es un término limitado y usado única y exclusivamente a lo sagrado. En conclusión, queda descartado que el aceite mencionado en las escrituras sagradas en ningún momento se aplicó como tipo del Espíritu Santo. Amén. Dios me le bendiga más. Hemos terminado.